Hola, soy Escapocón y hoy vengo a anunciar un proyecto que va a durar un año entero. El año pasado hice una publicación en Twitter donde pedí a mis seguidores que me recomendaran juegos para jugar este año. Estos 12 juegos no solo los iré jugando uno a uno en cada mes del año, sino que además voy a dedicarles una reseña corta que subiré siempre el último día de cada mes. Al acabar, subiré un vídeo con todas las reseñas una tras otra, y haré un ranking del juego que menos me haya gustado al que más. Estas reseñas serán mucho más reducidas que incluso Retropod Coffee. Si queréis un punto de referencia, y si sois demasiado vagos como para ver cuánto dura este vídeo, serán algo parecidos a los juegos individuales de mi reseña de los juegos hechos con Mugen. Con esto dicho, podemos empezar con el primer juego de la lista. Mickey's Wild Adventure es un juego curioso del que hablar, ya que se trata de la versión mejorada de un juego anterior. Mickey Mania era un plataformero de la época de las consolas de 16 bits, protagonizado por a powerful rat named Charles Entertainment Cheese y desarrollado por Traveler's Tales, que antes de limitarse a hacer nada más que juegos de Lego, hicieron varios juegos para Disney que además son algunos de mis juegos de licencia favoritos. Con el lanzamiento de la PlayStation, Mickey Mania recibió un port con un nombre distinto, música y voces con mejor calidad, una fase nueva en uno de los niveles y mejoras en los gráficos, notablemente cambiar el pseudo 3D para que sea 3D de verdad. Nada más empezar, tengo que comentar de antemano lo que más destaca de este juego por encima de otras aventuras de Mickey. Gráficamente es una maravilla, y aun siendo un juego de 1996, se ve genial. Viendo los créditos vemos que muchos animadores de Disney de los 90 trabajaron junto con Traveler's Tales, y se nota mucho. Las animaciones de Mickey y los distintos personajes del juego se ven muy fluidas y fieles a los cortos originales, y los fondos pintados a mano son sin duda el mejor añadido de la versión de PlayStation 1. Que los niveles estén basados en cortos animados de la historia del ratón también ayuda, ya que puedes ver lo fielmente recreados que son ciertos gags o elementos de los escenarios. Eso combinado con la preciosa música que pega bien en cada nivel y los constantes comentarios de Mickey, para recordarnos que este juego tenía suficiente espacio como para meter todos esos archivos de sonido, hacen que el juego se sienta como estar jugando dentro de un dibujo animado. Y no hay nivel que demuestre esto mejor que el Botero Willy, una adaptación del corto que hizo famoso a Mickey, donde, a medida que vamos avanzando, el nivel va obteniendo cada vez más color, con una transición que aún me deja boquiabierto. Pero una vez vencemos al jefe de este nivel, hay un choque de realidad. Este juego realmente es una representación de Disney en toda regla, ya que por fuera nos engaña con una acogedora fachada de colores bonitos y nostalgia, pero una vez empiezas a profundizar, acabas encontrándote con algo verdaderamente horrible. Solo que aquí en vez de homofobia y abuso del copyright, está el Doctor Loco. No tengo ni idea de qué es lo que ha pasado con este nivel, pero teorizo que tenían pensado ponerlo casi al final y tuvieron que moverlo al principio para mantener el juego en orden cronológico. Y aunque fuera un nivel mucho más tardío, seguiría siendo un auténtico sufrimiento. Pasamos de tener un nivel con una fase en el barco, una en el puerto y un jefe sencillito donde tienes que romper unos engranajes, a la entrada del castillo, dentro del castillo, el nivel de vagonetas con los saltos más precisos que has visto jamás, bajar una torre mientras caen cajas y te persiguen murciélagos, dentro del castillo otra vez, un ascensor con enemigos que te atacan y apenas puedes moverte, un puzzle de mezclar pintura que Traveler's Tales acabaría reutilizando por lo menos 2 veces, y un jefe final. ¿Qué ha pasado aquí? Y lo peor es que ni siquiera es una dificultad justa, es dificultad hecha a pillar. La mayoría de enemigos de este nivel son estos esqueletos que, si los matas, explotarán en huesos que convierten este juego brevemente en un bullet hell. Y no voy a hacer un chiste de que es Sans, porque al menos con Sans sabes que huesos te hacen daño. Aquí los esqueletos sueltan huesos grandes que hacen daño y huesos pequeños que no, salvo cuando te cargas estas arañas esqueléticas que sueltan los mismos huesos pequeños, pero ahora sí te hacen daño. Por no hablar de esta cuerda que te hace invencible contra ciertas cosas y contra otras no. O los enemigos que te cargas en 3 golpes, salvo en la sección de la torre giratoria donde casualmente los necesitas para llegar a sitios altos. Ya ni hablemos de la forma principal que tiene Mickey de atacar, sus canicas, que irás recogiendo para poder lanzárselas a los enemigos. Una lástima que esta habilidad convierta el aspecto de las maravillosas animaciones del juego en algo malo, porque la animación de Mickey no concuerda con el lanzamiento en sí, y a veces la canica no sale de donde debería salir. Por no hablar de la vez que morí porque la mano de Mickey cuando lanza canicas es parte de su hardbox.
Que el epónimo Doctor Loco sea luego un jefe tan fácil casi se siente como un insulto. En serio, casi parece que lo vencí sin querer. Este nivel me dejó con muy mal sabor de boca. Y es una lástima porque los siguientes no están tan mal, ni son tan difíciles. Los cazadores de alces es algo repetitivo al ser tan lineal, teniendo que avanzar mientras esquivas a los alces y las rocas que caen. Pero no está mal. Los fantasmas solitarios me parece un nivel muy divertido al tener a los fantasmas alterando la mansión para hacer el nivel mucho más caótico en el buen sentido. Sobre todo al final cuando inundan la casa y tienes que ir subido en unos barriles para no hundirte. Oye, aquí en el guión pone mencionar House of Darkington. ¿Quién era Darkington y por qué es su casa tan importante? Y las habichuelas mágicas fue otro nivel muy creativo, ya sea con las plantas e insectos gigantes en la entrada del castillo del gigante Willy o en su mesa llena de comida gigante como este hipnótico plato de gelatina. No puedo dejar de mirarlo. No entiendo a qué viene esa parte en la que estás en una cueva llena de bichos y tienes que huir de una araña gigante. No había nada en el corto remotamente parecido a eso. De hecho, ni siquiera el último nivel, el príncipe y el mendigo, se sentía tan frustrante como el Doctor Loco, aunque seguía siendo muy largo y difícil, ya que la dificultad en ese nivel se basa en que los enemigos son mucho más fuertes y resistentes a los saltos y que los desafíos de plataformeo son mucho más enrevesados. No es como el Doctor Loco, donde la dificultad se basa en engañarte mientras juegas. El único punto del juego que me frustró tanto como el nivel del Doctor Loco, además de la parte del príncipe y el mendigo que reutilizaba la torre 3D, pero ahora subes para arriba y hay lava, fue la primera vez que jugué una de las fases de persecución. Hay dos en el juego y en ellas tienes que huir de algo mientras corres hacia la pantalla. No paraba de morir, así que imaginé que es que no estaba pulsando el botón correcto para avanzar más rápido. Pero resulta que es que tienes que recoger unas manzanas para darle energía aquí a Michael. Lo que no sería un problema, de no ser porque en esta versión los niveles de persecución están llenos de niebla de kriptonita, que hacen que sea muy difícil ver dónde están las manzanas verdes en este nivel primariamente verde. Señor John Barton, o cualquier otro que haya trabajado en este juego, ¿sabéis que existen las manzanas amarillas y rojas, no? O sea, ¿me quiere sonar que en plan la primera película del estudio con el que estáis trabajando tenía una manzana roja en algún punto? Sin duda, este es un juego que sufre mucho por su dificultad, en especial porque a pesar de ser regulable, el juego te penaliza por ello. Os explico. Solo puedes tener un máximo de 5 vidas que eliges al empezar. No puedes encontrar vidas extra en ningún punto del juego, y solamente tienes 5 puntos de vida, que en un juego donde los objetos curativos son casi tan ausentes como Donald y Goofy, es demasiado poco. Sobre todo si tienes en cuenta que si pierdes todas las vidas en cualquier punto de un nivel, de vuelta al principio. A no ser claro que juegues al modo fácil, donde tus puntos de vida son duplicados y hacen que la experiencia sea mucho menos frustrante. Sigue siendo difícil, sobre todo porque esto no afecta nada a las caídas, pero al menos puedes disfrutar de la aventura de principio a pues te aguantas, porque el último nivel no se podrá jugar a menos que te pongas la dificultad media o difícil. Y eso es algo que me niego a hacer, porque no pienso montarme en la loca atracción del señor Huesos ni una vez más. ¿Sabéis qué fue lo que hice para pasarme este juego? Usar el selector de niveles oculto para llegar al último nivel en modo fácil. Puede que penséis que es hacer trampa, pero los desarrolladores de este juego metieron un selector de niveles en Sonic 3D Blast cuando te encontrabas con un bug, para así poder pasar los controles de calidad de Sega, por lo que ellos también hicieron trampas con un selector de niveles oculto. Es sorprendente lo mucho que mejora la experiencia el acceso a este selector de niveles, ya que puedes tomar cada sección de un nivel como un nivel individual, y de esa forma el juego sigue siendo difícil en ciertos puntos, pero es mucho menos repetitivo al no tener que pasarte estos niveles con longitud de maratón cada vez que pierdes. Y bueno, el juego culmina en una batalla de 2 fases contra Pete. La primera fase es conceptualmente interesante, ya que todos los Mickeys que has ido salvando en la aventura te ayudarán a vencer al malvado Pete. Es una batalla algo larga y monótona, pero al menos justo después hay una batalla mucho más tradicional, donde deberás atacar a Pete con pinchos y bolas de demolición. Un buen clímax dentro de lo que cabe. Y al pasarte el juego, te sale un mensaje promocionando el nuevo corto de Mickey Mouse, que ni siquiera dicen cómo se llama, pero sabiendo que se trata de fuga de cerebros, el corto que Disney quiera a toda costa ocultar del ojo público, esto se siente extrañamente profético.
Mickey's Wild Adventure es un juego al que le pasa algo muy parecido a otro juego de la época, el primer Rayman, ya que ambos son juegos de plataformas con gráficos preciosos y mucha creatividad en los niveles, pero que pecan de ser demasiado difíciles y bloquear el final normal del juego detrás de una tarea demasiado complicada. De hecho, esta comparación me hace querer ver un fan remake de este juego que le dé a esta aventura el mismo pulido y cariño que recibió Rayman Redemption. Porque el material para hacer un juego verdaderamente bueno está aquí, solo que está atrapado en una cáscara de frustración y repetición. A pesar de tener buenos recuerdos de la infancia sobre este juego, realmente solo se lo puedo recomendar a jugadores expertos que además tengan mucha paciencia. Pero si queréis simplemente jugar un plataformero protagonizado por Mickey Mouse porque os gustan esos cortos clásicos, mejor jugadlo usando el selector de niveles, save states, rewind o vuestra forma favorita de cabrear a Mariano. ¿Qué les estás diciendo que jueguen de qué forma? ¡Pero serás, hijo de...! Indy, no puedes venir, arruinarás el audio.